Esto es Reimaginando la Vida, un podcast para salirnos de la inercia, observar en perspectiva junto a diferentes expertos cómo es la vida hoy en las ciudades, comprender mejor la crisis climática y reimaginar visiones esperanzadoras sobre cómo nos gustaría que fuera el futuro, mapear los posibles caminos hacia ellas y suplir las distopias que tengamos en la cabeza. El cambio climático es la mayor amenaza a la que se ha enfrentado la humanidad y por lo tanto hay mucho que hablar y hacer al respecto. Así que gracias por estar aquí y manos a la obra. Hola a todos y a todas. Gracias por estar aquí escuchando este nuevo capítulo de Reimaginando la Vida y estoy emocionada porque hoy voy a platicar con una prima hermana mía, María Navarro, que tiene un proyecto que me parece genial y que quisiera que muchísima más gente conociera, llamado Proyecto Distinto. Me parece que es un proyecto súper valioso. Me parece que María tiene muchísimo que aportar y en serio quería platicar contigo, María, porque tengo curiosidad genuina de saber más sobre de dónde viene y cómo se produce el huevo súper fresco, súper rico que me como desde hace un año. Las tortillas de maíz azul inmensas, súper gorditas, deliciosas. Quiero saber quién las hace. Los vegetales súper frescos, súper grandes, o todos los vegetales que he ido conociendo en este último año. Quisiera saber más sobre todo esto. Entonces, mil gracias por estar aquí platicándome un poquito. Y además, es que en serio estoy súper convencida de que comprar la comida de una forma diferente a la que a lo mejor estamos acostumbradas desde que crecimos de toda la vida, tiene un impacto inmenso en muchos sentidos. Así que en serio, gracias María por todo lo que haces y por estar aquí platicándonos un poquito. Muchas gracias a ti por la invitación, por empujarme a hacer esta invitación, esta entrevista que a veces me cuesta mucho como hablar del proyecto y Proyecto Distinto. No, pero qué emoción aquí. Pues es una plática así casual de primas. Y además, o sea, es como es tan valioso lo que haces, o sea, qué padre compartirlo con más gente, que mucha más gente te conozca y conozca tu proyecto y así vayas teniendo cada vez más impacto. Muchas gracias. Y a ver, lo primero que te quería preguntar es que a fin de cuentas, las dos crecimos en contextos súper citadinos. Entonces, me llama la atención y se me hace muy curioso que de alguna forma las dos terminamos como muy interesadas en temas relacionados a naturaleza y quisiera saber cómo lo viviste tú, este como cambio o despertar, o sea, ¿qué significa el campo para ti? ¿Cómo empezó tu relación con el campo? Me acuerdo que alguna vez me platicaste que ibas a la Tarahumara o a Oaxaca, por ahí empezó. A ver, platícame, ¿cómo empezó esta relación con el campo? Bueno, yo creo que nuestra pasión por el campo nace mucho de quizás de donde venimos tú y yo, ¿no? Las dos, bueno, María nació en México, pero estuvo mucho tiempo en Torreón. Y al final del día, Torreón pues es una ciudad donde vive mucho el campo, ¿no? Y no solamente eso, sino también nuestros abuelos se dedicaban al campo. Y más allá como del campo en sí, de la tierra y de la cosecha y los cultivos, yo creo que tiene que ver mucho con mi abuela y la forma como cocinaba, ¿no? No sé si tú te acuerdas entrar a casa de mi abuela y este olor siempre a chile, era impresionante, ¿no? Mi abuela todos los días se ponía en su anafre a tatemar chiles porque a mi abuelo le fascinaban esos chiles recién tatemados, ¿no? Y cómo todo giraba en torno a la comida y cómo la comida se volvió este espacio en donde nos reuníamos, en donde platicábamos y más allá de cómo estas tradiciones, ¿no? Esperábamos siempre la temporada de las nueces, por ejemplo, y no sé si tú te acuerdas que llegábamos a esta cocina en casa de mis abuelos, donde era una cocina redonda, y mi abuelo tenía como abrir las nueces. Entonces tú estabas esperando como el momento de que fueras a abrir la nuez, ¿no?
Y cada como época o temporada tenía esta particularidad, ¿no? La particularidad del mango, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hacía nieve de garrafa de mango. Deliciosa. Y cómo esta forma de acercarte un poco a la cocina te acercaba al campo, ¿no? Como nuestros familiares, me acuerdo mucho que llegaba la miel de Durango, ¿no? ¿Por qué? Porque pues había familiares que tenían estos ranchos donde se producía esta miel increíble. Entonces, creo que fuimos creciendo un poco con este sentido de cómo en la mesa te reúnes y cómo la mesa realmente toca muchos ritmos, ¿no? No solamente el comer, sino las risas, o cómo se prepara, o cómo estás ansiando cierto producto, ¿no? Entonces, y creo que si nos vamos a nuestro árbol genealógico, vemos muchos en la casa o en la familia que amamos cocinar. Esas carnes asadas, por ejemplo, que hacen mis hermanos y todo implica estar dentro de la carne asada. O, por ejemplo, bueno, pues tu hermana que presentaba hace unos días este libro, que también habla de la importancia de la cocina y cómo la cocina se vuelve este lugar. Entonces, creo que ahí empieza como esta semillita en María chiquita, teniendo estos destellos o estas visitas o estas tradiciones que se van gestando a través de la comida, ¿no? Claro, claro, claro. Qué interesante que cuentes todo esto, o sea, porque sí me acuerdo, obviamente, del olor súper característico de casa de mis abuelos, pero bueno, a ver, tristemente yo no viví tan de cerca todo esto que dices de las nueces, yo no lo vi, o sea, pero porque pues yo muchos años cuando era chiquita pues no vivía en Torreón y entonces no lo viví y qué padrísimo que me platiques porque así me voy enterando más pues de las tradiciones de nuestra familia, de la nieve de mango, uf, claro que me acuerdo y qué sabor, o sea, nada más de acordarme me transporto. Y las mermeladas de mi abuela. Y también me llamó mucho la atención hace unos años enterarme, gracias a una de nuestras tías, que, que fui a visitar a donde vive, en Mondaca, y me enseñó unos árboles inmensos que sembró nuestro bisabuelo, y ahí está su impacto. Entonces, como dices, a lo mejor algo se nos quedó en los genes y estamos de alguna forma regresando a esas raíces. Pero bueno, me llama muchísimo la atención y qué padre cómo lo dices. Oye, y luego también te quería preguntar, ¿qué viviste o qué crees que te haya sensibilizado para a lo mejor entender alguna problemática que existe hoy con el tema de la comida, con el tema del campo, que te impulsó a terminar creando este proyecto? Pues ahorita tú mencionaste la tarahumara y mencionaste Oaxaca. Yo siempre, una beta en mi vida ha sido la parte social, ¿no? Realmente, si algo me puede definir ese pilar, pues para mí es súper importante y desde muy chica he tenido diferentes acercamientos a diferentes causas, ¿no? En efecto, estuve un año en Oaxaca y no solo en Oaxaca. Me acuerdo perfecto que me fui una temporada a la Sierra Alta de Oaxaca, con Juanita, que es una mujer oaxaqueña que todavía vive y en verdad es una riqueza andando esta mujer. Y me acuerdo que tomamos un camión de 12 horas, ahí entendí lo que era el camión guajolotero, ¿no? O sea, en donde íbamos subiendo y entraba el señor con los guajolotes para hacer el trueque. Y entonces el ir exponiéndome yo a estas diferentes cielos, a estos diferentes vegetaciones. Me acuerdo por primera vez, ahí tomé una foto de una suculenta. Me acuerdo que tuve el primer contacto de esa suculenta, ¿no? Y esa suculenta y esa imagen mía realmente ha sido algo que me ha marcado. Entonces, después trabajé en Fundación Tarahumara, que también la Tarahumara es otro cielo, son otras montañas muy diferentes, montañas mucho más rocosas. Entonces, el ir conociendo como estas diferentes realidades en diferentes cielos, realmente siento que fue enriqueciendo esta parte
mía en donde yo decía, bueno, hay mucho que agradecer, ¿no? Yo realmente he recibido mucho y es hasta que conozco, o sea, como esta beta social llega a mi casa, ¿no? A mi casa y con Diana, una persona que trabajaba conmigo, y me expone esta realidad en donde su familia se está quedando sin dinero por una cuestión del campo, ¿no? Realmente yo desconocía un poco toda esta problemática del campo, la he ido conociendo, la he ido aprendiendo y realmente ha sido algo fascinante, pero realmente lo que me impulsó es más como la parte social, ¿no? El querer, pues poner nuestro granito de arena. Creo que todos podemos y debemos poner y hacer algo. Okey, okey, okey. Guau, qué interesante y qué padrísimo lo de Oaxaca y Tarahumara. O sea, qué padre que pudiste conocer otros cielos, como dices, otras formas, de vida, a lo mejor diferentes a las citadinas. Y también se me hace muy curioso, digo, a mí me tocó ir a Chiapas, igual a la sierra, también conocer otros cielos, conocer, el chenec, el frijol, la forma de comerlo, delicioso escuchar otras historias y a lo mejor, ve qué curioso, o sea, nunca lo habíamos platicado, pero a lo mejor ahí hay otro hay otro como, pues, experiencias que a lo mejor nos sensibilizaron pues, a lo mejor enfocarnos en estos momentos de nuestra vida a estos temas. Y es que, o sea, ahorita mientras hablabas, me acuerdo mucho mis visitas a los diferentes mercados de Oaxaca. Yo mientras estaba en Oaxaca, fue a mis 17 años, empecé a estudiar fotografía. Entonces estaba mucho en estos mercados y realmente en el mercado se daban, o sea, esto fue hace 20 años, 20 y tantos años, se daban estos trueques, ¿no? Y una de mis fotos que más me apasiona es un señor literal con su gallina y traía a lo mejor como 25 gallinas que él iba al mercado a hacer el trueque, ¿no? En donde te cambio el maíz por una gallina y es como funcionan y funcionaban los pueblos antes. Entonces, yo creo que fueron estos diferentes momentos en mi vida que fueron, ahora sí que nutriendo esta semillita que después se iba a convertir en proyecto distinto o no, o no sabía que iba a ser proyecto distinto, ¿no? Claro, 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 claro. Oye, y a ver, platícame un poco más de Diana y de esta problemática que ella te empezó a platicar. O sea, ¿cuál es la historia de Proyecto Distinto? ¿Cómo arranca todo? Pues mira, yo creo que el proyecto distinto arranca y son diferentes luces que se van prendiendo, ¿no? Yo siempre lo explico como si fuera una constelación. Y tú que eres amante del cielo y de las constelaciones y de la astronomía, Ajá. fueron diferentes luces que se fueron incendiando. Una de ellas, Diana, es una mujer sumamente trabajadora, donde tiene, no me acuerdo si 5 o 6 hermanos, es la única mujer, y toda su familia están en el Estado de México y se dedican al aguacate. Ajá. Su papá principalmente produce chícharo y aguacate. Y es una familia pues que ha salido adelante, ¿no? O sea, realmente de estos hombres pues que son realmente admirables, ¿no? Entonces, Diana llega un día y me ofrece la huerta de su papá de aguacate. Ellos tenían muchas tierras, cada uno de los hijos ya tenía sus tierras. Diana particularmente cada año llegaba y yo cada enero le preguntaba, bueno, ¿qué proyectos tienes este año para tu vida? Y siempre me decía, sembrarnos aguacates, ¿no? Y entonces llega y me dice, le ofrezco este terreno. Y yo, pero yo por aquí quiero un terreno de aguacates en Estado de México. Bueno, pues a lo mejor puedo empezar un negocio, ¿no? Entonces me sembró como esta curiosidad y yo pues soy una persona sumamente intensa y no paro y entonces empecé a investigar todo respecto al aguacate, ¿no? O sea, cuántas toneladas produce un árbol de aguacate, cada cuánto siembras un aguacate, el espacio, pero no solamente eso, empecé a hablar mucho con Diana, empecé a hablar mucho con Hugo, su hermano, que era como el encargado de toda y el que tenía todo el conocimiento del aguacate. Voy a las tierras, conozco a su papá, conozco a su familia y para mi sorpresa, me siento con Federico, que es el papá de Diana, y le empiezo a preguntar, pues, ¿cuánto dinero necesita para una siembra de chícharo, ¿no? El chícharo es muy corto el periodo, son 3 meses de siembra. Ujú. Mi sorpresa fue impresionante saber que al final del día y al final de toda esta chamba y al final de todo este riesgo que está detrás, porque, ojo, o sea,
estamos suponiendo que todo va a salir bien, ¿no? No estamos suponiendo que va a salir un granizo o una plaga, Claro. o las lluvias se atrasaron o hubo demasiada lluvia, pero al final quedaba muy poco dinero. Yo fue tener esta realidad y este contacto con algo que me parecía increíble, o sea, literal. O sea, ¿cómo es posible esta chamba para que te quedes con 5,000 pesos? ¿No? Sí. Y ahí fue cuando yo empecé con esta mente, que tengo una mente donde a veces no paro. Me gustaría que a veces dijera stop. Y empecé a crear y a crear y a crear y a crear y a crear, ¿no? Entonces dije, a ver si yo compro este terreno, pero entonces cuánto dinero necesito, pero cuántos árboles pongo, pero entonces ta. Entonces empecé un poco a crear en papel, pues este emprendimiento, ¿no? De tener como esta granja o esta, sí, granja holística, ¿no? O no holística en ese momento, pero hacer algo con el campo. En ese momento yo desconocía todos los términos. Ojo, yo soy fotógrafa Una y, gran fotógrafa. y llevaba 5 años dedicándome a ser mamá, ¿no? O sea, estaba ahora sí que fuera de todo esto. Por otro lado, pues mi familia teníamos la dicha de ir seguido a Valle de Bravo, a casa de mi prima, otra vez la familia. Mi prima, que es mayor que yo, siempre ha sido como un norte en mi vida, ¿no? Estas estrellas que te van indicando dónde está la luz y que está bien y pues lleva unos años adelante. Entonces, Patti lleva muchos años trabajando de forma la agricultura biodinámica. Ok. Ella es una amante de Rudolf Steiner y la antroposofía y la metodología Waldorf y cosas que yo resonaba mucho con ella, con eso, ¿no? Entonces llego y empiezo a ver, tener esta relación en su casa y ella tiene como este pequeño huerto donde todo lo hace de forma biodinámica. Entonces tenemos esta fortuna en donde yo empiezo a ver esta relación de mis hijos en el campo, de mi hijo mayor, Mateo, saliendo con 20 ovejas y aprender como a bajar la montaña, ¿no? Con lluvias, a cómo debía de ir contando las ovejas. Tuvo un gran maestro que era Don Cuco, que era el velador y el jardinero de la casa, que siempre le estuvo enseñando y le enseñó cosas realmente que a lo mejor en ese momento no las valora él, pero no tengo la menor duda que fueron muy importantes desde cómo cuidar un rebaño de ovejas hasta cómo cosechar jitomates, ¿no? Entonces empezamos a tener, y empiezo yo a tener esta relación de mis hijos en ese campo, ¿no? En cómo te levantabas y estaba el rocío del campo y todo estaba húmedo, entonces necesitabas las botas, pero este rocío porque hacía frío y luego calor en la tarde. Entonces luego, pues bueno, en la pandemia, y entonces nos quedamos ahí atorados un poco en Valle y esta belleza que está en el campo se empieza a traducir también en la cotidianidad, porque mis hijos tenían estas clases por Zoom y ve y encuentra 10 tipos de hojas y ellos pues llegaron, encontraban 10 tipos de hojas para la clase de matemáticas y empezamos a ver toda pues estas bondades que te da el campo, ¿no? Y empiezan, como te digo, a surgir diferentes situaciones. Yo a la par empiezo a tomar un curso que se llama The Science of Well-Being, donde habla un poco de dónde está la felicidad. Y en este curso se menciona que pues, se presenta la pirámide de Maslow, en donde está, cuando tú tienes tus necesidades básicas cubiertas, todo lo demás es ruido, ¿no? Y yo decía, bueno, pero en México hay mucha gente que no tiene sus necesidades básicas cubiertas, ¿no? Y ahí se empieza un poco a cocinar como el proyecto distinto, ¿no? Yo empiezo a estudiar porque tenía como las ganas de hacer algo y sabía que el campo me estaba llamando y que era como mi siguiente causa social, pero no sabía los cómo, ¿no? No tenía idea cómo cosechar un tomate, no tenía idea cuántas semillas había que poner para producir 1 kilo de zanahorias, no tenía idea. Entonces, se fue haciendo poco a poco. En un inicio hice un proyecto como muy ambicioso y creo que esto es bien importante también ponerlo sobre la mesa porque yo quería todo, ¿no? Así como, vamos con todo. Y al final no se logró porque era mucho dinero. Pues yo decía que va a ser muy fácil levantar capital y cuánta gente no tiene dinero para soltar y pues
yo voy a estar liderando este proyecto y claro que nos va a ir bien y pues es el campo y es orgánico y es biodinámico y es social. Y la realidad es que no fue fácil, la realidad es que pues, nadie me conocía, o sea, nadie conocía, aunque yo tuviera toda la energía del mundo, pues no se dio, las circunstancias no se dieron. También creo que la vida es muy sabia porque te va marcando el ritmo que debes de ir bailando, ¿no? Entonces, ese negocio se apagó, pero la semillita quedó en mí y un día viendo el documental Kiss the Ground, y para la gente que no lo ha visto, pues es un must, me acuerdo que terminó el documental y volteé con Carlos, mi marido, y le dije, yo tengo que hacer algo. O sea, no me voy a quedar de brazos cruzados, y se fueron dando las cosas, la verdad. Yo fui modificando un poco el proyecto, dije, bueno, no tengo que tener un terreno, podemos rentar un terreno, y conocí el terreno de Carla y Raimundo, en donde era una familia con 2 hijos chiquitos que no tenían trabajo. Entonces como que las piezas de pronto se empiezan a acomodar y pues era un proyecto que tenía o sea, como que el proyecto distinto va agarrando su propia energía y su propia alma y se va sumando gente en el camino increíble, ¿no? Entonces, pues decidí aventarme al ruedo sin saber nada, ¿no? Yo dije, pues huevo, es muy fácil producir huevo, tan difícil producir huevo. Pues pones ahí gallinas, te dan huevos y los vendes, ¿no? Y en vez del proyecto que yo había gestionado, donde había muchísimos cultivos y era como más ambicioso. Y pues no, realmente no es fácil el huevo y realmente, o sea, Ok. un proyecto de este tipo no es fácil, ¿no? Pero dije, pues bueno, va, lo peor que podemos hacer es dejar de hacer las cosas que queremos, ¿no? Que nos mueven. Entonces, así me aventé, dije, lo peor que puedo hacer es perder como estos ahorros. Yo tenía unos ahorros de mi chamba como fotógrafa. Y dije, ¿qué es lo peor que puede pasar? Pues quedarme en ceros. Y al día siguiente regreso a hacer fotografía y pues vuelvo a empezar a recuperar ese dinero. Pero esta energía y pues sí, esta semilla que se estaba gestionando dentro de mí no podía parar. Entonces, y un horizonte de 3 años, le dije a Carlos, mi marido, le dije, lo tengo que hacer. Y un horizonte de 3 años. Y lo hice, sí, con todo su apoyo pero con todo en contra, diciéndome, María, no tiene ni pie ni cabeza, no tiene, ¿de qué vas a ganar dinero? Te va a costar carísimo. Y yo decía, no sé, pero esto va para adelante, ¿no? Entonces, así me aventé en octubre del 2021 diseñando un gallinero en YouTube, cómo se diseñaba, de dónde saco las gallinas, y pues me aventé, dije, vamos a ver qué pasa. Wow, wow, wow. Resueno un montón con todo lo que estás diciendo. Qué padre es como escuchaste, como, pues sí, llamado. Algo te llamaba súper fuerte. Y entonces seguiste y seguiste y seguiste. Y con todo en contra dijiste, sí, 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 esto va a salir. Y a ver, yo llevo comiendo de los huevos de esas gallinas más de un año y creo que pues el comer estos huevos, el comer estos vegetales ha tenido impacto también en mi vida. O sea, no sé, todas las verduras nuevas que he probado, de alguna forma me han tenido un impacto en mi vida, me emocionan, me inspiran, me nutren. Y creo que como me emociona, pues entonces, no sé, yo trato de que más gente también se emocione y entonces así va contagiándose y tejiéndose el impacto. Y qué increíble lo que contaste de tus hijos, o sea, cómo viste el impacto también en ellos, cómo claro que va a quedar esa semilla para toda la vida de Mateo. Toda su vida seguro se va a acordar de esto. Y digo, y no solo Mateo, digo, cada uno, yo tengo Claro. 3 hijos, cada uno ha tenido diferentes acercamientos a proyecto distinto, eh, de diferentes formas, ¿no? Paulina siempre le encanta ir a trabajar y salir a vender, siempre es la que me acompaña y es la que me ayuda a armar pedidos, ¿no? Es más, ella está en la parte más comercial, digamos, no tanto en el campo,
Y Federico, ese todavía está muy chiquito, pero sí, o sea, y eso que decías, ¿cómo a ti te ha generado este impacto? Pues es la idea detrás de Proyecto Distinto, ¿no? El año pasado hacíamos un taller de storytelling y Paola me decía, al final, Proyecto Distinto es más que te vendo frutas y verduras orgánicas, ¿no? Ujú. Y decíamos, nutrimos la raíz para cosechar un cambio de conciencia, ¿no? Cuando tú de pronto recibes un ejote amarillo y nunca habías Ujú. ido un ejote amarillo y te lo estamos introduciendo, es como te cuestionas a lo mejor y dices, ¿de dónde viene este ejote amarillo? Claro, ¿Y nada más hay verde y amarillo o también hay otro? No, ¿qué crees? También ahí está el morado y claro. también está el pinto. Y entonces, y ahí nos fuimos nada más con el ejote, ¿no? Entonces, para nosotros, el hecho de que ese impacto llegue a tu casa y a ti te haga el efecto de pensar, de reflexionar, de cuestionarte y por lo tanto de hablar de nosotros, estamos ya cumpliendo nuestro propósito, ¿no? Entonces, Claro, claro. Tienes que saber que, por ejemplo, las tortillas, las zanahorias también de todos colores, las he mandado a la escuela de mi hija cuando me toca llevar el lunch para todos los niños, y los niños se fascinan de ver tantos colores y además de los sabores, porque te comes un tomate, un jitomate heirloom como el de ustedes, y dices, ¿qué es esta delicia? ¿Qué es este manjar? O sea, va cambiando la experiencia de comer. exacto, justo hace un par de meses me invitaban a dar un taller a la escuela de mis hijos y lo hice de la mano de Georgina, que es una maestra que te enseña a crear, a producir, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a enseñarles a hacer zanahorias en salmuera y esta col, nunca me sé el nombre en alemán, pero el chucrut o Ah, la, ya sí. la cola avinagrada, ¿no? Entonces, Ah, llegamos a la escuela y yo llevo las coles moradas, coles verdes y zanahorias de todos los colores. Y tenemos nuestras 8 mesitas con todo el kit para que los niños hicieran sus recetas, ¿no? Y para mi sorpresa, más allá de las recetas y que aprendieran de la microbiología y la microbiota y cómo los bichos son buenos para tu salud, o sea, fue este impacto que ellos tuvieron con las zanahorias. O sea, ujú. había zanahorias que las mordían, entonces son bicolores, por fuera son amarillas, pero por dentro rojas. Entonces me decían, María, están echadas a perder y yo así son. Y llego a una mesa en particular que había 6 niños y entonces uno empieza a probar zanahorias de diferentes colores. Y yo, estás haciendo una cata de zanahorias. Y yo, perfecto. Entonces ahora la vamos a hacer a ojos cerrados y a ver si descubres qué color de zanahoria te estás comiendo. Entonces, son estos experiencias que vas como sembrando en estas Mm. pequeñas mentes que es lo que quieres, cambiar, o sea, hacer este chip, de cambio de chip de conciencia, ¿no? Uf, es que totalmente. Y vuelvo a lo que contabas de tu hijo. O sea, el impacto puede llegar a ser inmenso porque, a ver, estamos en una crisis muy grave, pero si nosotros nada más llegamos con la gente y decimos, es que se está cayendo a pedazos, como que igual no es una experiencia que se te queda, o sea, es como, pues sí, todo está de cabeza, pero a lo mejor no te impacta de una forma súper positiva que realmente pueda germinar más adelante en crear más proyectos y en hacer más cosas para el cómo sí, o sea, cómo, de qué forma sí podemos vivir que sea armoniosa con el resto de la naturaleza. Entonces, se me hace una forma súper, súper poderosa porque entonces dices, justo, esta es una zanahoria natural. Así son las zanahorias de verdad. Así son las zanahorias que han existido de semillas naturales durante milenios. Y entonces te hace un como shock, te hace un cambio de chip porque dices, a ver, yo las zanahorias que conocía son las del súper, que son naranjas y son como perfectas. Y entonces dices, ¿cómo? Y además saben a esto, o sea, saben muy diferente. Y entonces empiezas a lo mejor a cuestionarte más cosas. Y entonces a lo mejor o sea, la semillita germina y me pasó parecido, o sea, porque a ver, yo la verdad comía súper mal,
Y cuando todo esto, esta especie de cambio en mi vida pasó, fue cuando nació mi segundo hijo Martín. Y sí, o sea, en mi pausa por maternidad me empecé a clavar, dije, de una vez por todas voy a tratar de entender lo que está pasando con la crisis climática y me empecé a clavar y dije, wow, ya tengo que, o sea, no puedo seguir con mi vida normal ya sabiendo todo esto, pero al mismo tiempo, o sea, sentí un llamado inmenso, así desesperado, o sea, como una necesidad desesperada de aprender a meter las manos a la tierra porque nunca las había metido, nunca había tocado la tierra, nunca había sembrado nada. Estaba completamente desconectada de mi cuerpo también, o sea, porque comía muy mal. Y entonces dije, con este bebito en brazos y en plena sequía, yo decía, estos niños que van a tomar, o sea, yo, ya sabes, la lactancia, sed insoportable, tomando agua, pero viendo pipas, traer agua, y yo nada más pensaba, estos niños que van a vivir. Y entonces eso a lo mejor también me llevó a, no sé, estos niños que van a comer. ¿Qué tal si vuelve a pasar una cosa como la pandemia, pero mucho más grave, que se ve venir con la crisis climática? Y entonces, ¿qué van a comer? Yo necesito saber cómo generar comida y cómo darles de comer a estos niños, literal, papas de la tierra. ¿Cómo se hace eso? Porque ahorita siento que en muy pocas generaciones se rompió la relación de la gente con el campo. No lo vemos, simplemente la comida aparece en los supermercados o aparece en nuestro plato y ya no vimos y no conectamos con todo lo demás y se rompe, casi se rompe, porque no está completamente roto, pero casi se rompe esa relación y, y no sé, siento que de alguna forma al escuchar a nuestro cuerpo y al escuchar como esta especie de llamado, estamos reconectando con esas raíces. No, a ver, a mí me impresiona que cuando yo empecé con esto me preguntaban muchos amigos, oye María, ¿y cómo sale un huevo de una gallina? ¿Y cada cuántas horas por una gallina? Y entonces había todas estas preguntas que claro, nunca nos los enseñaron, ¿no? O sea, yo nunca fui, o sea, bueno, yo sí iba a ranchos, pero porque en Torreón hay muchos ganaderos, pero más que nada de leche y carne, ¿no? Pero sí hay esta falta de conocimiento. Yo no puedo llegar contigo y decirte, come estas frutas deliciosas si tú no las conoces previamente, si tú no sabes de dónde vienen. Entonces, esta parte de educación para nosotros es bien importante. O sea, en Proyecto Distinto a mí me apasionaba y me sigue apasionando el sentarme contigo o ayer estábamos en este espacio que tenemos en Coajimalpa y lo estamos como remodelando y entraban señoras. Entonces, el explicarles por qué había una coliflor cheddar amarilla, ¿no? Entonces, esta parte de educación, claro, si tú no sabes de dónde viene, si tú no te has tomado la tarea de ver de dónde viene tu carne o el huevo, o sea, pues no lo vas a valorar, ¿no? Claro. Entonces, sí es como esta invitación un poco a estar un poco en contacto con este tipo de proyectos, llámese Proyecto Distinto o el que sea. Hoy en día, en el centro del país hay muchísimos proyectos que tienen un alma increíble y que te permiten esta conexión con la naturaleza, ¿no? Este espacio que realmente te nutre el alma, ¿no? O sea, tú te vas un fin de semana al campo y el campo te llena de vida, ¿no? No hagas nada, aunque solamente saliste a caminar. Entonces, creo que sí está esta parte de la educación bien importante, ¿no? El que nuestros niños conozcan las diferentes zanahorias, conozcan cómo se hace una tortilla, ¿no? Todo el proceso detrás de una tortilla. O ayer que estaba viendo unos videos, Manuel es uno de nuestros productores y decía, detrás de un jitomate cherry hay un montón de chamba, ¿no? Simplemente yo los invitaría a hacer el ejercicio de voltear la composta a pala, ¿no? O el esfuerzo físico que implica estar en cuclillas revisando los jitomates, cosechando en un invernadero, o sea, detrás hay mucha chamba. Entonces, aprendamos un poco y dentro de este conocimiento, entonces viene el valor. Entonces llegas y dices, ay, en mi ticket de compra, el
cherry, híjole, orgánico de proyecto distinto vale 15 pesos más caro. Sí, compadre, pero pues detrás está un hombre que estuvo apaleando una composta. Manuel tiene un invernadero que se le ha invertido 10 años de nutrir el suelo, de abonos verdes, de composta, de llenarlo de materia orgánica. O sea, en fin, o sea, detrás hay todo o sea, son semillas, heirloom, semillas orgánicas que se han conservado, también ha tenido pérdidas, ¿no? Porque no ha tenido las condiciones o de pronto le entró un pulgón y no se pudo controlar, se tuvo que cerrar todo. Entonces, detrás hay muchos factores que yo os invitaría un poco a ir conociendo un poco de estos temas que son importantes, ¿no? No, y además, justo como estas épocas, pues se produce en inmensas cantidades, justo para no tener que dedicar esa cantidad de trabajo o para no tener que tener pérdidas, pues por eso pues, le echan tantos químicos a veces a los cultivos, mismos que terminamos comiéndonos y luego pues nos vamos enfermando poco a poquito, a pesar de que, a ver, los doctores te dicen, come frutas y verduras, sí, pero, o sea, muchas de esas frutas y verduras, tristemente, están llenas de químicos. Entonces, qué frustrante también para alguien que se está tratando de cuidar y se entera de esto y es como, no, simplemente, o sea, la vida está muy complicada ahorita y creo que justo todo nos va llevando a regresar a lo que funcionó durante siglos y hasta milenios. Y reconectar también creo que es no nada más con nuestra naturaleza, con nuestra salud, con la salud del campo, sino también con el tema social, como dices, porque claro, la separación y la desconexión es tan grande que igual no nos enteramos, como decías, de estas, de la historia que te contaba Diana. Acá también una persona que quiero mucho, que también ha trabajado conmigo, que también se llama Diana, curiosamente también me platicaba en las granizadas recientes, cómo pues los campesinos cercanos a ella, en una noche lo perdieron todo, la cosecha que les iba a dar de comer el próximo año, haciendo bien las cosas. O sea, entonces ahí es cuando tienes una especie de despertar, tienes una especie de, no, esto no puede seguir así, esto no está bien. Y creo que, a ver, si de todas maneras tenemos que comer, el irnos enterando de estas cosas creo que ayuda a ir empujando un poquito a empezar a resolver de raíz hacia algo que funcione mucho mejor. Sí, porque el campo mexicano hoy en día a ver, ¿cuál es la situación real? Una, es muy complicado encontrar gente que quiera trabajar en el campo, ¿no? Claro. Tú te vas a los pueblos y hay muy pocos hombres, casi siempre pueblos somos las mujeres las que están trabajando, los hombres o están en Estados Unidos o están en otros temas o no trabajan, ¿no? Entonces, de entrada, la mano de obra es muy complicada conseguirla. Segundo, ya la conseguiste, ya conseguí a un chavito que está en prepa, entonces quiere pues, tener un poco extra, entonces llega al campo y dice, híjole, esto sí está bien rudo, ¿no? O sea, X número de grados en un invernadero, pues, sí está rudo, entonces que aguanten el trabajar, porque es un trabajo físicamente muy cansado, ¿no? Entonces, bueno, ya lo fuiste convenciendo, pero entonces luego lo tienes que ir enseñando cómo se produce cada uno de los productos, ¿no? Y yo siempre he dicho, pues yo uno de mis retos principales al emprender en este negocio fue aprender la técnica de las diferentes técnicas. Siempre digo, es que cada semilla es una maestría. Berries no es lo mismo que heirlooms, albahaca no es lo mismo que un betabel. Entonces, el cómo vas pasando este conocimiento a las generaciones, pues también se vuelve todo un reto y que también pensemos que es una cosecha, dos cosechas al año, ¿no? Entonces, es muy poquito tiempo, o sea, si tú en tu vida quieres aprender a cosechar, pues ¿cuántas cosechas vas a tener para hacerlo bien? Entonces, sí creo que además del cambio climático, las condiciones sociales también son complicadas, pues
es complicado conseguir gente que quiera trabajar. Entonces, estos proyectos, o bueno, al menos en Proyecto Distinto, lo que buscábamos, o sea, lo que buscamos es eso, o sea, el ir regenerando estos espacios. A finales del 2023, Manuel y yo, Manuel es uno de mis aliados, ¿no? Empezamos a trabajar en conjunto y se volvió uno de mis proveedores porque pues yo empecé a vender huevo, pero yo decía, oye, ya voy a ir a tu casa a vender huevo. Pues, ¿qué más te puedo ofrecer? Entonces, conocí a Manuel, que la familia de Manuel han sido productores de la vida, ¿no? Su papá produce un queso espectacular y cada uno de sus hermanos produce diferentes cosas. Y entonces Manuel llega conmigo y me dice, María, hay este invernadero en San Pancho que está abandonado. ¿Por qué no? Y yo, ¿y qué plan tienes? No, pues vamos a regenerar. Y yo, ¿y qué necesitas? Pues se necesita lana, pero pues yo no la tengo. O sea, entonces volvemos otra vez al tema del dinero, ¿no? Y yo, a ver, decía, pero ¿cuánta lana se necesita? Vamos a ver, pero a ver, en este invernadero, ¿qué podemos hacer? Y yo, como todo, me aviento. Yo, vamos, a ver luego cómo le hacemos, cómo sale, pero va a salir. A lo mejor es una forma muy irresponsable de hacer las cosas, pero se necesita a veces decir, va. Y cuando tú ves el antes y el después de un invernadero como San Pancho, donde era un lugar, un espacio totalmente abandonado, en donde se prestaba para la delincuencia, donde muchos chavitos se quedaban ahí a tomar, a emborracharse, a drogarse. Entonces, de entrada, ya cerraste ese espacio para eso, ¿no? Segundo, se llevan 2 años que se ha regenerado este suelo. Fue un suelo que estaba súper pobre en materia orgánica. Manuel igual, con abonos verdes, con composte, con muchísimo trabajo se ha ido generando. Pusimos el invernadero nuevo, metimos es una huerta de muchos aguacates. Entonces, vas encontrando como estos cambios que son bien importantes, poco a poquito, ¿no? Poco a poquito el ir siendo como una alternativa, batallar al inicio de tener gente que quiera trabajar, pero poco a poco vas también encontrando estos hombres, mujeres que sí quieren chambear y que sí quieren hacerlo de una forma digna, pero entonces ahí entra el decir, bueno, te voy a dar una chamba digna, ¿no? Y en Proyecto Distinto decimos, vemos y reconocemos a todas las personas y creo que yo personalmente soy alguien que aprecio muchísimo al productor, al campesino, o sea, porque conozco todo lo que... Entonces, ahí es donde vamos como poco a poco poniendo este granito de arena para ir haciendo como estos cambios, pero la realidad es que es muy complicado hoy en día el campo en México. Entonces, estamos en un momento en donde todo esto, o sea, el apoyar estos proyectos, pues vas apoyando todos estos cambios que se están moviendo alrededor. Pero una vez más, hay que conocer y hay que saber qué se está haciendo y el fondo detrás, ¿no? Claro, 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 claro. Y justo por eso se me hace tan valioso que hay alternativas, que se las ven complicado porque claro, debe ser, como decías, después de tanto esfuerzo, debe ser difícil mantener un negocio así. Entonces, creo que si simplemente tomamos esa decisión de empezar a apoyar a todas estas alternativas de negocios que quieren hacer las cosas bien, en serio, resolvemos muchos problemas de un solo jalón. Entonces, es una gran decisión. No debería de ser un no-brainer, o sea, ni pensarlo. O sea, resuelves tema de tu salud, tema de la salud del campo, tema social, o sea, muchísimos. La balanza está completamente inclinada hacia ayudar, pero entiendo, o sea, es un poco más caro, pero lo vale. O sea a ti te parece más caro porque estamos acostumbrados a pagar menos por la comida, pero lo súper vale. Yo siempre le digo a la gente, destinen un presupuesto. O sea, claro. de tu presupuesto, porque a ver, claramente en mi marketing pues es la ama de casa, ¿no? Y la ama de casa tiene un presupuesto que tiene que cumplir. Yo siempre digo, destínanos un presupuesto, no importa, 200 pesos, 300 pesos, nosotros no tenemos un pedido mínimo. Pero si tú dices, oye, yo voy a comprarle el huevo y la tortilla a Proyecto Distinto, para nosotros es una gran diferencia. Y dices, oye, no, yo sí voy all in y quiero todo, bueno, gracias, o sea, porque también es otra súper diferencia, pero
pero no se necesita tampoco de repente hacer todos estos cambios. O sea, puedes decir, Ujú, voy a comprometer con esto únicamente, claro. o me voy a comprometer con la proteína de mi casa, comprarla Ujú, distinto. O sea, que sí, esa es la opción. O sea, una pequeña porción, no tiene que ser todo mi súper en proyecto distinto, ujú, pero una parte, o vas empezando poco a poquito y poco a poco vas viendo ese cambio y vas ampliando tu ticket de compra, ¿no? En estos proyectos. Pero claro, sí claro. hace una gran diferencia porque digo, yo he tenido la fortuna de conocer a muchos negocios similares y realmente sí queremos hacer las cosas diferentes. Hay esta hermandad de apoyo, esta colaboración, de lealtades, de honestidad, de cambios de Ujú, conciencia. Entonces, sí creo que yo siempre digo, sé parte de esta pequeña revolución llamada Proyecto Distinto, en donde pensamos, y tú lo mencionas mucho en tus podcasts, que piensas que o sea, este cambio y que si yo compro solamente el huevo y la tortilla, no va a ser una diferencia, pero sí lo es. O sea, ese pequeño cambio, claro que suma, y tú lo mencionabas, el individuo se hace un colectivo, ¿no? Entonces, ujú. sí se puede hacer como esta aportación, tan chiquita o tan grande como tú lo quieras. Claro, claro, claro. Oye, claro, luego te das cuenta que las tortillas y el huevo te caen súper bien y quieres que más gente las pruebe, pero a ver, hablando de tortillas, cuéntame quién hace esa delicia de tortillas, ¿de dónde viene el maíz? Cuéntame de esas tortillas. La historia de las tortillas, yo todos los lunes iba a Manalco a recoger el huevo que se producía y llegaba a la Ciudad de México y repartía este huevo que yo había vendido entre mis conocidos o los que Ujú, van a confiar en mí. Y de salida pasaba siempre por una tortillería de Doña Elena y siempre la veía en el comal haciendo tortillas. Entonces me paraba y le pedía 1 kilo de tortilla para mi casa y deme uno para el camino con sal. Entonces era como mi lunch, una tortilla con sal. deli, lo máximo. Me transportaba a mi niñez, o sea, cómo la Sí. niñez tiene estos impactos, ¿no? Y de repente, un día veo que tiene tortillas azules y yo, ¿cómo, doña Elena? ¿Cómo no me ha dicho que tiene tortillas azules? No, pues claro que tengo tortillas, no, pues deme una azul y una blanca, ¿no? Y de repente yo dije, ya te voy a llevar huevo, ¿por qué no te ofrezco también Ujú. tortillas? Entonces le dije, deme 10 kilos, entonces hice paquetitos y se los empecé a entregar a los que entregaba huevo, les dije, ahí va tantitas tortillas. A doña Elena yo empecé comprándole 2 kilos semanales y hoy le compramos son como 90 o 100 kilos semanales, ¿no? Entonces, además de que están deliciosas, ¿no? Porque son tortillas nixtamalizadas, en donde son a leña, o sea, no es gas, es Ujú. pan de leña. Pues también, una vez más, este impacto y este cambio, si ustedes imagínense, vender 100 kilos de tortillas semanales, ¿cómo impacta tu economía familiar, no? Sí. Sin moverte de tu lugar, sin moverte de tu casa, pues nada más, tengo que hacer 100 kilos adicionales, ¿no? Ujú. Hemos ido como perfeccionando un poco y trabajando mucho con doña Elena, en donde al principio las hacía súper grandes y yo no, mi mercado las quiere chiquitas, entonces salió ahí la tortilla taquera, que la tortilla taquera es más cara porque implica más trabajo, no es lo mismo hacer 10 Mm. tortillas grandes que hacer 20 chiquitas, ¿no? Entonces esa mano de obra, por eso la diferencia de 10 pesos. Trabajamos mucho con ella, obviamente, la parte de la higiene, de cómo se deben, o sea, tener como este ambiente de higiene. Entonces, no nada más es esta parte, una vez más, económica, es como vamos creciendo en conjunto usted y yo, ¿no? Entonces, doña Elena, es muy divertida nuestra relación. Luego, la semana pasada me entregó unas tortillas, o sea, de exageradamente chiquitas, entonces nos peleamos por WhatsApp, aquí, allá, pero ¿cómo? Está muy chiquita, yo saque una regla, tiene que ser de 12 centímetros. Entonces, ha sido como fascinante esta parte social y interacción con el Ujú. campo, pero viene doña Elena, ella las produce y son con leña. El maíz, ahorita tenemos maíz blanco, maíz azul. Estuve en Oaxaca hace un año y vi un maíz rosa que quería traérmelo, pero no lo conseguí. Y sí, son gorditas, no, a mucha gente luego no le gusta porque sí tienen como una textura un poco más gordita, pero eso con un queso menonita sabe espectacular.
¿no? No, a mí es lo que me gusta, que están gorditas. No, y me como muchísimas al día. Es que en serio, Sí. ya se está volviendo la base de mi dieta. A ver, y ahora sobre el huevo. Eh, ¿por qué? ¿Por qué vale la pena comprar huevo orgánico y fresco en vez el del súper? Pues mira, yo creo que además de todo lo que hemos estado hablando detrás, de todo lo que implica estos proyectos, el apoyar estos proyectos y cómo estos proyectos están transformando un poco, pues, la forma de hacer las cosas, ¿no? Además de eso, pues es un proyecto, el huevo es mucho más fresco. Si yo prácticamente todo el huevo que se vende, que te comes o que se entrega en tu casa fue un huevo que se puso en los últimos 7 días, que la gallina lo puso los 7 días. Para que te des una idea, por ejemplo, Australia, la regla o lo correcto es que tu huevo puede aguantar, se considera fresco si a ti te lo venden en los primeros 3 meses. Entonces hay veces que tú tienes un huevo fresco que se puso 3 meses antes, ¿no? Uf. De entrada, pues es esa frescura que realmente te va a impactar o no te va a impactar en el sabor, la frescura, pues a lo mejor no, ¿no? Pero pues es un huevo mucho más fresco, no es un huevo que está guardado y donde nosotros hemos ido creciendo conforme la demanda lo ha ido permitiendo, ¿no? Entonces no tenemos como exceso ni nada. Otra, pues ahora sí que el alimento que se les da a las gallinas, o sea, todo en el huevo depende de qué es lo que coman las gallinas. Si Ok. tú vas y tienes un muy buen alimento, el huevo va a ser diferente. Por eso hay huevos que saben diferentes. Si tú pruebas Ujú. un huevo de proyecto distinto, a lo mejor pruebas uno de un proyecto similar, puede también saber diferente porque el huevo Ujú. o la gallina comió cosas diferentes, ¿no? Entonces, Ok. esa combinación de nutrientes en el campo afecta el huevo, ¿no? En el caso de proyecto distinto, nosotros mucho tiempo, a ver, ojo, nosotros ahorita cambiamos nuestra granja de huevo, digo, eso ya es temas de negocio, pero por mucho tiempo nosotros les dábamos el exceso de las lechugas, o sea, toda esta parte orgánica que también Ok. nutren el huevo, ¿no? Entonces, creo que más allá que sí es mucho más sano porque no tiene la gallina, a ver, por ejemplo, cuando las gallinas se enferman, tú imagínate que nosotros, por ejemplo, teníamos un batch de gallinas, de 250 gallinas, era el tercer grupo de gallinas que tenía. Y de repente se empieza a enfermar una, y se empieza a enfermar otra, y se empieza a enfermar otra. Entonces tú dices, ¿cómo? Llevo alimentando estas gallinas 8 semanas. La gallina rompe postura más o menos en la semana 16 a la 18 de vida. Romper postura es que ponen su primer huevo. Ok. Entonces tú casi siempre las recibes, bueno, en nuestro caso las recibimos de 8 o 10 semanas chiquitas para que se vayan adaptando al medio ambiente. Entonces de pronto se empiezan a enfermar y o sea, pues sí tienes que hacer algo al respecto porque tu inversión de los últimos 3 meses se puede ver comprometido, ¿no? Entonces empiezas a trabajar de forma, o sea, tienes la opción, me voy por directo por el antibiótico o me voy directo por opciones naturales, ¿no? Entonces, ahí ese manejo que cada granja tiene con sus gallinas es lo que te va a diferenciar. Cuando tú das, por ejemplo, un antibiótico a una gallina porque quieres controlar una enfermedad que pasa, ¿eh? O sea, de pronto no todo en el campo orgánico, todo es bonito, Ujú. porque hay un factor dinero, pues Claro. también cómo manejes ese antibiótico es importante, ¿no? O sea, ese huevo, por ejemplo, no se puede utilizar en 2 semanas, porque ese huevo sí trae, o puede traer como estragos de antibiótico que tú le administraste a la gallina. Entonces, todo está en el manejo que tú le des a tu grupo de gallinas. O sea, vale la pena, sí lo vale porque, bueno, en nuestro caso fue como un eslabón que se van conectando, ¿no? Uno a otro. O sea, el que tú saques a tus gallinas, que tienes que sembrar árboles porque a las gallinas les gusta la sombra. Entonces, en nuestro caso, sembramos duraznos para que ellas tuvieran pues, en 2, 3 años esta sombra del durazno y a la par, pues el durazno se da bastante bien en Amanalco y el durazno es una época. Entonces, vas siendo como esta, pues conectar como estos diferentes puntos que además de que es muchísimo más nutrientes, pues o sea, es como todo lo que implica,
no sé. Ok. No, sí se ve que, o sea, no es cualquier cosa tener tu gallina, porque yo siempre le digo a Bruno, mi esposo, ya me urge tener mi gallina, o sea, quiero tener mi gallina de mascota, porque no sé, es algo que también me llama, Es, pero no es es cualquier cosa. Es muy complicado. Yo siempre dije, bueno, no pongo huevo y saco los huevos y no es nada. Y me acuerdo mucho hablando con uno de los productores más grandes de Estados Unidos que le vende todo a Whole Foods. Me decía, una persona sumamente generosa, me decía, María, ten primero 50 gallinas. Si tus 50 gallinas sobreviven, palomeaste. Si tus 50 gallinas ponen huevos, palomeaste. Si tú puedes vender el huevo de 50 gallinas, entonces ya puedes empezar un negocio. Entonces, Órale. y en el camino hay muchos temas que no vemos, ¿no? O sea, de qué depende que un huevo esté duro, pues depende de qué tanto calcio consuma la gallina, ¿no? Porque tú quieres tener un cascarón duro para que no se permee ninguna bacteria ni ninguna enfermedad. Muchas veces asociamos la salmonela con el huevo, pero es porque o sea, el huevo en sí está protegido, ¿no? Cuando una gallina pone un huevo, sale el huevo, es muy chistoso porque sale muy blando para que pueda salir por la cloaca, ¿no? Y en automático que tiene, en el momento que el huevo tiene contacto con el aire, se hace duro. Y esto es como, tiene esta capa protectora para que nada entre. Entonces, Ok. ¿qué pasa? Cuando tú tienes un cascarón frágil, se pueden tener como estas aperturas que por ahí puede entrar alguna enfermedad, ¿no? O algún bicho, o si tiene contacto ese huevo con la gallinaza, pues ahí es donde se pueden dar como estas situaciones. Pero una vez más, es este manejo que tú le estás dando overall a tu sistema de gallinas. Entonces, es todo un arte, o de repente, por ejemplo, las tienes que revisar. Yo retaría a mucha gente a perseguir y agarrar y atrapar una gallina. Entonces, pero las tienes que revisar para ver qué tan, eh, en fin, si ya están maduras, no están maduras, qué tanto pueden poner huevo o no pueden poner huevo, pero sí, es un arte, pero es un arte como en todo el campo, ¿no? O sea, si tú quieres recolectar agua para tener, o sea, agua cosechada, es todo un arte la recolección de agua. Si tú quieres infiltrar agua en el suelo, si tú quieres hacer composta, si tú quieres hacer microbiología, si tú quieres, o sea, cada cosa en verdad yo siempre digo, es que es una maestría. O sea, Ujú. tienes que aprender algo del campo y es dedícale 2 años a aprender esa, digo, tú lo viviste y tú lo estás viviendo en este adquisición de técnicas que has ido implementando en los últimos años, pero realmente es mucho trabajo detrás. Pero es lo más básico de nuestra vida. O sea, el agua, la comida, todo esto es lo más básico y por eso es tan fuerte que nos hayamos desconectado tanto y que Sí, ahorita justo la mayor parte de la gente que vive que vivimos en las ciudades no tenemos idea ni la idea más básica de este arte. Entonces, estamos de alguna forma en riesgo porque pues la crisis climática está poniendo todo pues fuera de lo que estamos acostumbrados, o sea, todo en riesgo. Y te iba a decir también de lo duro del huevo, te lo juro que se nota mucho, o sea, de repente se nos acaba el huevo que te compramos a ti y compro del súper y se nota mucho la diferencia. Yo ya noto mucho la diferencia en lo que dices o sea, se quiebra rapidísimo la cáscara del huevo y entonces te sale mal el huevo estrellado. Mi esposo hace muchos corajes por eso. O la yema es mucho más chiquita o de un color mucho más, pues, diferente. Entonces, sí que se nota el cuidado. sí se nota y los que son conocedores lo notan. Un día una clienta llega y me dice, yo voy a saber si tu huevo es fresco. Y yo me puse a temblar y, o sea, dije, ¿qué va a ser, no? Y en la noche me mandó un WhatsApp y me mandó una foto y me dijo, sí es fresco, ya lo comprobé. ¿Cómo lo comprobaste? Ahorita que mencionaste el huevo estrellado, lo tienes que abrir y no se debe romper nada. Ajá, O sea, al momento de abrirlo, tiene una forma que sale perfecta. sí. Entonces yo así como descansé, yo dije, ok, ya, sí, pasé la prueba del corte. Oye, y luego, a ver, yo soy esa persona que tiene todas esas preguntas básicas sobre las gallinas y los huevos. ¿Cuántos huevos pone una gallina
no sé, a la semana? ¿O cómo funciona? El ABC de las gallinas y los huevos. Mira, las gallinas empiezan a rompen postura, así se llama, en la semana aproximadamente 16, entre la 16 y la 18. La vida de una gallina, más o menos, para que nos demos una idea, son como 80 semanas, más Ok. es lo que vive una gallina. Y su época que reproduce huevos es desde la semana 16 como hasta la 70, o sea, realmente nunca, o sea, por lo general se convierten en calditos deliciosos antes de que terminen de poner huevos, ¿no? O baja un poco su postura. Eh, Cada cuánto pone una gallina depende, pero en promedio son 25 horas, ¿no? Hay razas de gallinas que son mucho más, son mejores ponedoras, hay razas de gallinas que tienen más carnita, o sea, cada raza es diferente y tiene como sus cualidades distintas. En el caso de nosotros nos fuimos por el huevo oscuro. ¿Por qué? Pues porque eso nos recomendó el veterinario en su momento, porque o sea, tenían más resistencia esa raza de gallina, que es la Rhode Island, en las condiciones climáticas donde teníamos el gallinero. Entonces, son 25 horas, no la tiene que pisar el gallo, ¿no? O sea, esa también es una pregunta que siempre me hacen, oye María, pero ¿la pisan todos los días los gallos? ¿O por qué si yo tengo dos gallinas ponedoras y ponen huevos y no tengo gallo? No, o sea, a ver, al final el huevo pues es como, o sea, al fin, Un óvulo. es un óvulo que sale, pero Ujú. pues el ciclo de la gallina son 25 horas. Pues, cada Ok. 25 horas está sacando un huevo. Entonces, una gallina en promedio pone 6 huevos a la semana. Más. Ok. ¿En qué importa? Importa muchísimo otra vez su manejo, si toman agua, si no toman agua. Por ejemplo, en época de invierno o de lluvias, que hace mucho más frío, pues no se les antoja tomar agua. Entonces lo que nosotros hacíamos es su tecito de canela, entonces les pones canela con azúcar porque eso pues está más dulce, entonces tienen ganas de tomar más agua, porque el consumo de agua está relacionado con el porcentaje de postura que tengas tú en tu grupo de gallinas. Guau. Guau. Oye, y también, ¿cómo tienen ustedes a sus gallinas? Porque también es como ya con los documentales, con las redes sociales, pues vemos cómo las grandes marcas las tienen así, apretadísimas, produciendo, 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 y el enfoque está justo en el dinero y pues no en la vida, ¿no? O sea, creo que la naturaleza nos va diciendo, bájenle, que el enfoque tiene que estar en la vida y no en el dinero. Pues mira, nosotros el año pasado yo tuve que tomar una decisión bastante difícil y yo creo que en todo emprendimiento, pues al final va cambiando un poco el rumbo, ¿no? Y si Claro. yo observo lo que era Proyecto Distinto hace 4 años a lo que es hoy, es otra cosa muy diferente, sin dejar a un lado como la esencia. Pero yo el año pasado tuve que tomar la decisión de cerrar donde nosotros producíamos las gallinas y Ok. principalmente por un tema de finanzas y dinero. Uf. Aunque yo tuviera esta parte que todo sale y vamos para adelante al final, a nosotros, o sea, en donde está el negocio es en el volumen. No es, o sea, Ujú. a mí era mucho más costoso tener a 100 gallinas que tener a 2000, Ujú. ¿no? Entonces, tomé la decisión y sí lo menciono porque fue algo muy complicado, ¿no? Fue una crisis Ujú. personalmente donde decía, todo este trabajo que llevo durante Uf. 3 años se tiene que cerrar y se tiene que cerrar por Ah. sí, una cuestión económica, pero también una cuestión de manejo y de personal, ¿no? O sea, aunque muchas veces dices, bueno, la gente quiere trabajar y quiere cambiar, pues al final no todo el mundo, ¿no? Entonces, yo tuve que cerrar mi espacio, o sea, cuando yo inicio Proyecto Distinto, yo empiezo a rentar un terreno en Amanalco, era 1,5 hectáreas. Ujú. Ahí construí yo 3 gallineros y eran unos Ujú. gallineros preciosos. Me acuerdo mucho que llegó un día una señora y me dice, señora, ¿cómo va a tener ahí a las gallinas? Mejor deme esa casa. Mm. Entonces lo cierro después de varias visitas de varios veterinarios que me decían, o sea, al final, si no, o sea, todo radica en el manejo. Si tú tienes un buen manejo, vas a tener una alta producción. Si no tienes un buen manejo, no vas. Entonces, nos trasladamos nuestro manejo a Toluca, en Ujú. donde ahí encuentro a un veterinario retirado, un señor de 70 años, Eduardo, que él llevaba mucho tiempo
fuera de las granjas y él decide, como en jubilado, tener este espacio de gallinas, ¿no? Y no es para mí lo ideal, ¿por qué? Porque pues siempre yo decía, bueno, yo quiero producir mis propios huevos y realmente para mí en este contacto con el campo, en este ver cómo el campo va creciendo y cómo los árboles que teníamos bueno, que tenemos de durazno y todos estos frutales que habíamos puesto, pues no estaban, ¿no? O los tuve que dejar. Al final, pues yo decía, hacer una transición para que Proyecto Distinto funcione y el día de mañana poder no tener un campo, sino muchos campos. Y yo ya tenía como estas alianzas con diferentes productores, ¿no? Entonces, y lo menciono porque vuelvo a lo mismo, es complicado, pero es una situación real. Al final, cuando yo inicio Proyecto Distinto, estos dos retos que yo tenía, que era aprender la agricultura y el segundo era volverle un negocio, ¿no? Y no necesariamente, pues lo hemos estado discutiendo aquí, todo el mundo está dispuesto a pagar un sobreprecio por eso. Entonces, tuve que hacer ahí esas conciliaciones. Te digo, ahorita Eduardo lo produce, sí están en una jaula, no te puedo, están libres, como decían, tienen todas estas condiciones que no, o sea, a ver, es bien importante el espacio que tiene una gallina por metro cuadrado, ¿no? Si tú tienes a gallinas todas juntitas, eso es lo que es incorrectamente, ¿no? Acá es un espacio, imagínate como un invernadero muy grande, están las gallinas, no tienen esta salida ahorita al jardín, ¿no? O sea, parte no la tienen, la hemos estado construyendo, que también ha sido bien interesante porque Eduardo, pues al ser una persona ya grande, yo me peleo mucho, me peleo en el buen sentido, le digo, tienes que sacar a mis gallinas, y discutimos y él me dice, bueno, pero es que también si las saco, tienen la probabilidad de tener bichos, entonces de enfermarse, o sea, hay muchas series de factores que podemos estar aquí horas y horas de qué es el manejo correcto. Te digo, hoy en día están en un invernadero bastante grande, están ahí todas como corriendo, bueno, no corriendo, pues sí corren y se mueven por todos lados, tienen un alimento sumamente balanceado y saludable, que eso es lo más importante, son granos que se mezclan y se trituran cada semana, es la frescura del grano, no es el grano olvidado, o sea, en fin, o sea, todo lo que está alrededor de ellas está correcto. Sí me encantaría, y si me preguntaras, María, hoy en día, ¿cómo te visualizas en 2 años? Sí me visualizo teniendo este terreno gigante donde estas gallinas se van cambiando y moviendo de espacios para ir pues fertilizando y abonando también el suelo, ¿no? Que esto ahorita lo hacemos con uno de nuestros aliados, o sea, uno de nuestros aliados es otro proyecto similar al nuestro que así produce el huevo, entonces, pero no tiene suficiente huevo para cumplir nuestra demanda. Entonces es como una mezcla de cómo lo estamos manejando, ¿no? Y es bien importante, creo yo, que en este tipo de proyectos somos muy honestos. A veces la honestidad no la queremos o la disfrazamos porque nos da miedo, pero que la gente y el consumidor sepa que cerraste tu granja, es importante saberlo, porque al final también habla del dinero y que no siempre se puede, pero también es reconocer y decir, no se podía eso, pero estamos trabajando y estamos aliándonos con gente fregona que lo hace increíble y la idea es brincar a producir quizás, no sé, ahorita trabajamos con aliados, pero a lo mejor en 3 años compramos un terreno o a lo mejor no es necesario, ¿no? O sea, como siento que todo esto se va transformando. Claro. Y qué dilema qué ironía, literal, el dilema del huevo o la gallina, la transición, la etapa de transición que estamos viviendo, porque entonces, a ver, ya buscamos más balance, buscamos hacer las cosas de forma más orgánica, pero al mismo tiempo no podemos dejar de hablar el lenguaje negocio porque entonces no logramos, o sea, es una transición, como una etapa de transición bien difícil en el que sí tenemos que poner enfoque al dinero para que todo funcione y entonces así ir cambiando la forma en que se hacen las cosas a gran escala. Pero, sí, qué complicado. Este dilema
y te lo digo, para mí los últimos, o sea, los últimos 6 meses del 2024 fue durísimo. El verano pasado fue durísimo porque julio todo el mundo se va y entonces tus ventas se van al suelo. Y cuando eres un emprendedor, digo, al final del día, ojo, yo empecé este negocio con un capital muy chiquito, yo no levanté dinero, detrás de mí no están estos inversionistas que dicen, yo siempre digo, si yo tuviera dinero, o sea, podríamos hacer muchas cosas, ¿no? Porque la energía y las ganas me sobran, ¿no? Pero al final, para mí fue muy complicado el vivir esta transformación, ¿no? Entonces, yo le decía a Carlos, Carlos, es que esto empezó con esta granja, y era una granja que iba a estar a 10 años, y era una granja donde yo había platicado con Ray y Carla que los próximos 10 años la íbamos a ir transformando, en donde Proyecto Distinto le iba a ir coachando a Raimundo y Carla cómo tener un manejo ellos de su propia granja y cómo ellos se iban a convertir como proveedores de Proyecto Distinto, pero Proyecto Distinto siempre fue, era como yo te voy acompañando, o sea, yo te doy lana, yo te acompaño, yo te enseño, yo te compro, o sea, yo te garantizo eso, y en unos años tú ya vas a estar solito y le vas a poder vender a Proyecto Distinto u otras marcas, ¿no? Y fue bien duro decir, esto ya no es. O sea, esta parte donde yo iba cada semana a este espacio, ya no está. Entonces, pero, ojo, o sea, pero ¿en qué se transformó? ¿No? Entonces, es, esta familia ya no está, pero sí estoy trabajando y trabajé muy de la mano con Manuel, que es otro de mis productores y aliados, que nos hicimos socios y hemos trabajado bastante bien, ¿no? En donde el Proyecto Distinto le ha dado como el flujo y el recurso para restaurar invernaderos como el de San Pancho. Entonces, creo que es aprender a que el cambio está bien, ¿no? Que por más que tú querías y que por más cariño tú le pusiste en construir esos gallineros, en sembrar esos árboles, porque esos árboles, por ejemplo, tenían letreros de qué árbol era pintado por acá, ahorita no estaba, pero no estaba porque no se podía financieramente, pero no significa que en 5 años no va a estar, ¿no? Y tenemos que aprender a cambiar, y también tenemos que aprender a ser honestos y a decir, no, ahorita no, Proyecto Distinto no tiene sus propias gallinas, ahorita no las puedo. Tengo a productores fregones y que platicamos y hacemos cosas increíbles, pero ahorita no, Proyecto Distinto no tiene lo propio, ¿no? Lo tendrá. O a lo mejor Proyecto Distinto será la voz de todos estos productores que hay. O será la voz como una doña Elena de cómo la vamos acompañando y coachando para que cada día haga las cosas mejor. No sé, pero sí es bien rudo, ¿no? Sí es bien rudo esta situación, y más cuando no hay este financiamiento que te sostiene, pero creo que estas situaciones te fortalecen el proyecto y te hacen reflexionar y decir qué sí es Proyecto Distinto, dónde está esa esencia, dónde está este corazón que late todos los días y hacia dónde nos está marcando, ¿no? Porque yo sí creo que Proyecto Distinto tiene su propia alma, ¿no? O sea, tiene su propia, pues sí, el ritmo, todo ha ido llegando, y cada vez que yo quiero cerrarlo no me deja, ¿no? O sea, es como, ¿qué crees? Tienes este nuevo cliente que quiere estos productos semanales. Entonces, es una realidad. Por eso yo digo, el apoyar estos proyectos es bien importante, el destinar un puesto chiquito, grande, lo que sea, es bien importante, ¿no? Porque detrás vemos muchos que queremos que las cosas sucedan, y que en la agricultura el producir a gran escala es donde está la ganancia. Entonces, ahorita tú lo dijiste muy bien, ¿cómo vas equilibrando para que de repente, pum, se voltee la balanza y digas, ya fue negocio? Claro, claro. Casi 4 años, pero espero que llegue, y llegará. Yo estoy segura que llegará, porque cuando uno pone el corazón y hace las cosas bien, tarde o temprano llegan los resultados. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque además es un proyecto que busca beneficiar de forma equitativa, o sea, no nada más, o sea, es hacer dinero, no, es crezcamos juntos. Y eso
Eso es valiosísimo y se necesita mucho en estas épocas. Oye, y a ver, ahora me encantaría saber de los vegetales. ¿Quiénes producen, siembran, cosechan esos vegetales increíbles, inmensos? El otro día me llegó un betabel que era más grande que mi cabeza. Era gigante. Ese betabel no sé por qué te lo mandaron, los regañé, les dije, mándenle a mi primo unos betabeles chiquitos, bonitos, porque también Ay, tan grande no sabe rico, o sea, tiene sus no. tiempos del campo. Pero bueno, yo primero conocí a Manuel Fonseca, que la familia Fonseca es una familia de grandes productores. Don Manuel hace un queso asadero espectacular y de hecho se volvió famoso cuando fue hace como un año, que fue Enrique Olvera a Manalco, fue ahí a la granja de los Fonseca y sale ahí Don Manuel con sus quesos. Wow. Delicioso. Pero Manuel es el hermano mayor y pues yo hice con él como una química importante de negocio. Entonces, él es el que produce gran parte, bueno, una parte importante de Proyecto Distinto. Ojo, lo que yo he aprendido en estos años es que el cliente lo que necesita es como esta continuidad, ¿no? Sí hay productos de temporada, pero también tú quieres tener o asegurar que llega lo que pediste. Y lo que nos pasaba mucho es que si pedías algún producto y en el fin de semana tenía pulgón, pues ya no te llegaba, entonces tú te enojabas, ¿no? Entonces, o si tú te encantaba la albahaca y de repente Manuel ya no la tenía, pues tú querías seguir teniendo tu albahaca para hacer tu pesto. Entonces, aprendimos para mí es bien importante tener diferentes proveedores para ir garantizando ciertos productos que son como de tu canasta básica, ¿no? Entonces, está Manuel. Manuel ahorita tiene, creo que son 3 espacios, 3 invernaderos. Uno de ellos es San Pancho, que es el que regeneramos hace 2 años. Otro es en Rancho Gola, y en Rancho Gola tiene un invernadero y tiene un espacio a campo abierto, ¿no? Campo abierto, ¿qué es? Es cuando tú produces temporales, ¿no? Okay. Ahorita, por ejemplo, para el invierno vienen todas las coles y todos los brócolis que se cosechan a campo abierto, las alcachofas se echan a campo abierto. Entonces, Manuel es un gran tipo y métanse a nuestras redes sociales, ya van a ver muchos videos de él, de cómo se maneja el suelo, pues ahora sí que todas las técnicas que hace, y él a su vez pues tiene diferentes trabajadores, ¿no? Hay como 3 o 4 personas que trabajan con él de la mano. Después tengo a Rancho La Pausa, que Rancho La Pausa es también nuestro proveedor, y al igual que Manuel, no quiero decir que uno sea mejor que el otro, pero Rancho La Pausa es un rancho que hace las cosas de forma espectacular, tiene certificados orgánicos, todas sus semillas vienen orgánicas, o sea, realmente Beth sabe que es la cabeza ahí de cómo se va, pues, diseñando qué cosechar y qué producir. Es una mujer increíble, ¿no? Increíble de corazón y ahora sí que muy inteligente. Con ellos trabajamos y ellos tienen como esta posibilidad de producir a gran escala, ¿no? Y traemos, y lo hacemos muy de la mano, ¿no? Es como, a ver, María, justo la semana pasada tuvimos una junta de siembra de los próximos meses. ¿Qué vamos a sembrar? ¿Qué vegetales nuevos queremos meter? Por ejemplo, ahorita vamos a traer los edamames orgánicos. Y vamos como haciendo esta colaboración en conjunto, Manuel, Betsabe, ahora obviamente pues yo estoy como en el centro, como interviniendo y haciendo este pegamento, como también trabajas en donde, oye, si Manuel va a producir jitomate saladet, pues tú no lo produzcas, o Manuel tiene esta temporalidad de saladet, tú qué temporalidad tienes, tú qué técnicas utilizas y a él le pasa. Entonces se hace este trabajo colaborativo que siento que es bastante importante. Adicionalmente, tengo a Edgar, que él se dedica solo a las alcachofas. Él tiene muchísimas alcachofas, que pues es mi proveedor de alcachofas. De repente también ahorita estuvo dándonos durazno, ¿no? Que fue la temporada de julio, junio de durazno en Amanalco. Luego tengo obviamente a Diana, que es del aguacate, ¿no? Es nuestra proveedora principal de aguacate y es bien padre. Diana trabajaba en mi casa y ahora se fue a su casa a estar con su hijo y cómo
lo que ella había construido por muchos años de tanta siembra de aguacate, pues hoy en día ya tiene dónde colocarlo, ¿no? Entonces, ella los corta, ella los selecciona, y es un aguacate que está muy bonito y muy rico, ¿no? Ujú. También tenemos, Manuel tiene aguacate, La Pausa tiene aguacate, y es importante tener esta diversidad para garantizar como esta continuidad en el comercio, ¿no? O en el comercio o en el cliente, ¿no? Oye, y a ver, entiendo que también ya estás teniendo más. Yo cada vez que me meto a tu tienda en línea en WhatsApp, porque ahí tienes tu tienda, es muy fácil comprar, te metes al WhatsApp de Proyecto Distinto y entonces listo, o sea, seleccionas, pides los viernes y luego los lunes te llega a tu casa. ¿Y a qué zonas de la Ciudad de México entregan? Entregamos prácticamente en toda la ciudad, tenemos 7 rutas de entrega. Hay 3 personas que los lunes se van a entregar estas cosas deliciosas. También entregamos los viernes, o sea, los viernes principalmente entregamos en restaurantes y comercios. Ok. Y estamos a semanas de que en nuestro localito ya va a estar abierto a público para Eso. llegar y comprar ahí, pues, cosas ricas. Eso, felicidades. ¿Por dónde va a estar el localito? Está en Coajimalpa, realmente este local se hizo pensando un poco que cuando llegas de Valle, pues necesitabas un punto de entrada rápido y de ahí tenemos una salida muy fácil a las 7 rutas que entregamos. Buenísimo, felicidades. Gracias. Eso. Oye, a ver, María, una pregunta interesante. ¿Cómo te imaginarías tú que fuera el futuro del consumo de huevo y de vegetales? O sea, ¿cómo te imaginas una forma como sana en todos los sentidos y en armonía con toda la naturaleza? ¿Cómo te imaginas esa producción y ese consumo? Pues me imagino que, o me gustaría que hubiera muchísimo más conciencia de lo que estamos consumiendo, ¿no? De lo que estamos llevándonos a la boca, de dónde viene este huevo, de dónde viene el cale de la ensalada, que realmente pues valoremos todo lo que está detrás, como un día Manuel me lo dijo, o sea, detrás de cada mordida de un cherry, todo el trabajo que hay detrás, ¿no? Que pensemos en esto, en donde hay un equilibrio entre lo que, o sea, si hay una forma de hacerlo diferente, ¿no? O sea, si hay una forma de. Oye, María, ¿y qué te alimenta de esperanza? O sea, cuando de repente ves o escuchas noticias terribles por todos lados, ya sea relacionadas a inundaciones o a guerras, ¿qué te alimenta de esperanza? Pues el campo, o sea, para mí, cada vez que visito el campo, sí me nutre demasiado, o sea, es donde es que el campo es vida, ¿no? Es donde se honra la vida, es donde encuentras estos ritmos diferentes de la naturaleza, ¿no? No es el mismo ritmo de un verano que un invierno, ¿no? En donde sales a caminar en el bosque y ves como estos olores, metes tus manos a la tierra. Creo que eso me llena mucho de esperanza, como el conocer cada vez que hay muchas personas que tienen como este interés genuino de conectar con la naturaleza, con este nivel de conciencia, que quieren, pues, no sé, esta curiosidad por cómo saber cómo se hacen las cosas. O sea, creo que somos, esta pequeña revolución cada vez somos muchos más, ¿no? Resueno contigo completamente. Eso, encontrar a gente como en el mismo canal, tratando de reconectar consigo misma, con la salud en todos los sentidos, y con la vida en general, tratando de encontrar formas más balanceadas de experimentar esta vida. Eso también resueno, me da mucha esperanza y qué padre, en serio me emociona mucho, María, poder haber platicado de esto. En serio tenía muchas ganas de platicar contigo y
gracias por todo el esfuerzo enorme que has estado haciendo. Gracias por, qué bueno que escuchaste tu propia intuición de tengo que hacer esto, porque, no sé, creo que es la vida misma diciendo necesitamos más de esta reconexión. Y a través de la comida es muy, muy, muy poderosa la posibilidad de conexión y de impacto. Gracias por este ratito también. Como decía María, métanse a sus redes sociales, Proyecto Distinto. Además, pues ya María dijo, es fotógrafa, es muy buena fotógrafa, tiene súper buen ojo. Entonces es un proyecto visualmente hermoso también. Por ejemplo, el papel que envuelve las tortillas también es bonito, todo es bonito en el proyecto. No sé si quieras que digamos el WhatsApp pues para quien quiera ya los viernes, a lo mejor lo pueden hacer a través de ese teléfono de WhatsApp. Ahí les va a aparecer la tienda, una como el iconito de la tienda hasta arriba a la derecha, y ahí hacen su pedido. Es el 55 74 21 99 12. Ahí los atiende Abigail, y recibimos sus pedidos en la tienda, o nos pueden mandar un voice note o mandarnos la lista del súper. Ahora sí que como quieran, nosotros recibimos sus pedidos, pero sí invitarlos como a apostarle a estos proyectos y que estemos bien conscientes que nuestras acciones importan e impactan, ¿no? Yo siempre digo que pensemos que esto importa e impacta. Como dice Jane Goodall, o sea, nuestra vida en este planeta impacta, pero nosotros decidimos si para bien o para mal. Entonces, creo que el simple hecho de comprarle a Proyecto Distinto su comida hace una gran diferencia. A lo mejor mucho más grande de la que se imagina la gente. Pues gracias, María, gracias por este ratito y por todo lo que haces. Gracias a ti por tu generosidad en tu tiempo y por poner tus talentos en estos proyectos, porque es bien importante darle voz a las diferentes causas o proyectos que se están realizando, que a veces pues están ahí perdidos, ¿no? Entonces, gracias a ti yo sé todo el trabajo que le pones y yo sé lo que significa ser mamá de hijos chiquitos, entonces realmente es una labor titánica lo que haces, y gracias a ti por esa generosidad. No, y pues no sé, gracias a nuestros antepasados que nos dejaron una semillita ahí y que no, o sea, no puedo no hacerlo, en serio, o sea, siento que no puedo. Hace 2 años que me cambió la vida, dije, no puedo no hacer este podcast, no paraba de pensar en esto y entonces no puedo no hacerlo. O sea, que sí quisiera agregar un poco, es como agradecerle a 2 personas que siempre me han apoyado en todos estos años, que uno es Carlos, realmente la pareja y cómo uno hace equipo es bien importante, toda su paciencia y todo su tiempo que siempre pues ha tenido con un proyecto distinto. Y eso, a mi papá, que siempre ha sido como este motor que cada vez que me quedo sin gasolina me ha echado esa gasolina para seguir. Y bueno, no solamente mi papá, mi familia, ¿no? O sea, esta familia, mis hermanos que desde Monterrey siempre me echan porras, mi mamá, que me encanta que luego escribe en las preguntas. Y bueno, a mis 3 hijos, pues esa paciencia de compartir a su mamá con este emprendimiento, ¿no? Que han tenido esa paciencia de decir, hoy no está mi mamá para ir con nosotros a jugar porque está trabajando, o me voy temprano a trabajar con ella porque es el espacio donde puedo estar con ella. Entonces, pues nada más agradecer a esas 3 personas. Bueno, en serio, gracias, María. Gracias, muchas gracias.